tardes, amigos y amigas. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí en un homenaje a mi amigo de hace más de 30 años. Creo que nos conocemos hace más de 30 años. Mi amiga Luisa, amiga común, me dijo que no valían las lágrimas y bueno, estas cosas no se programan. Bueno, eso, bienvenidos a este acto de homenaje a nuestro querido Pedro Cerolo, que quieren tributarle a sus compañeros, amigos y familiares que hoy nos acompañan. Qué mejor día para rendir este merecido tributo a una vida dedicada al servicio público en favor de la igualdad y la diversidad. Que hoy, 30 de junio, el día que se conmemora el 10º aniversario de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo. Me está costando esto más que una semana de rodaje en la que se avecina. Una ley por la que él tanto luchó desde el colectivo LGTB y desde sus responsabilidades políticas en el Partido Socialista. Una ley que no hubiera sido posible sin su empeño, su coraje y su compromiso. Él siempre se consideró un activista de los derechos civiles y defendía un activismo transgresor. También se definía como un servidor público que hizo de los derechos sociales y de la defensa de los servicios públicos una prioridad. Pero sobre todo, Pedro Cerolo, aquí pone que era una buena persona y buena persona se queda corto y faltan adjetivos. Una persona con un gran corazón y con una sonrisa canaria, como yo siempre lo decía, que cuando abría la boca se le veían todos los dientes y me hacía recordar a la gente de mi familia, que nos cautivaba a todos los que le conocimos. Esta tarde vamos a recordar su trabajo y ese amplísimo legado que nos deja. Han sido muchas las personas y organizaciones que han querido estar hoy aquí para rendir este sentido homenaje a una figura clave de nuestra historia y de un largo camino hacia la igualdad, marcando las diferencias. Yo siempre digo que si en los colegios, si a los niños les dijeran que todos somos diferentes, yo creo que habría más salud. Sería saludable decirles que somos todos distintos. En la igualdad para muchos ciudadanos y ciudadanas, una lucha y un camino que él ejemplifica como nadie. Vamos a escuchar a quienes trabajaron con él desde la Secretaría de Movimientos Sociales y tendremos oportunidad de ver el tributo y homenaje desde muchos colectivos y organizaciones con las que compartió sus reivindicaciones y demandas. Vamos a recordar ese cambio que supuso para nuestro país la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario hace ahora 10 años y vamos a hacerlo con sus palabras leídas por amigos y compañeros cuando se inició el camino de la aprobación del proyecto de ley de matrimonio. Yo creo, siempre digo que el concepto de yo no creo en el alma ni creo en el espíritu. Yo creo que el alma y el espíritu es lo que uno consigue hacer tangible en lo social y creo que el alma y el espíritu de Pedro nos acompaña y nos va a acompañar siempre que se celebre un matrimonio y siempre que se pueda salir a la calle y no haya ningún tipo de agresión ni de diferencias. Muchísimas gracias y por mi amigo Pedro.
movimiento vecinal de toda España ha sido una suerte realmente poder trabajar y conocer a Pedro. Un movimiento histórico que nació en los albores de la democracia y luchó por valores por la tolerancia, la igualdad y la diversidad. En este caso, después de tanto tiempo trabajando con él e impulsar ese movimiento ciudadano, tenemos que decir que en cada rincón de cada ciudad, de cada pueblo, de cada barrio, Pedro es un vecino ejemplar. Porque Pedro Cerolo creyó en los gitanos y en las gitanas, puso en la agenda política del Partido Socialista al pueblo gitano, impulsó el Instituto de Cultura Gitana, porque España también es gitana, impulsó el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que aglutina a todo el movimiento asociativo de los gitanos y las gitanas. Por Pedro te queremos y porque creíste en nosotros te guardaremos los gitanos y la gitana al corazón. La John Drom, buen camino, Pedro. Pedro Cerolo y Carmen Cerdeira crearon el primer grupo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales dentro de un partido político en España, en el Partido Socialista. Pedro nos enseñó que si queremos cambiar el mundo debemos de ser valientes en nuestros planteamientos, pero sobre todo nos enseñó que trabajemos día a día con los colectivos, en la calle, y que traslademos sus inquietudes y sus ideas a la política, al Partido Socialista. Pedro quería que fuéramos activistas por otro mundo posible. Quiere que seamos activistas de los derechos LGTB. De Pedro Cerolo se pueden decir muchísimas cosas, muchísimas. Yo me voy a quedar con 3. Con su valentía para crear el Grupo Federal Afrosocialista, para este colectivo hacerlo visible dentro del Partido Socialista. Este colectivo es muy complicado y él lo trajo al Partido Socialista para que hiciéramos nuestras reivindicaciones desde la política. Y como dice José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo talante y apostó por la mujer africana, por la mujer afrodescendiente, por la diáspora. Creó los encuentros internacionales de mujeres afro, de los cuales realizamos 2, uno aquí en Madrid, otro en Colombia y el tercero en Senegal va por su nombre. Creó las galas de premios afrosocialistas, que es un espacio único en Europa, donde se reconoce la labor de africanos o afrodescendientes que están haciendo algo por lo que él dice, visibilizar al colectivo. Gracias, Pedro, por también haber sido negro. Gracias. Lo primero que recuerdo de Pedro, y creo que lo recordamos todos, es acercarse con una gran sonrisa, ofreciendo un abrazo sincero, tan sincero como su activismo. Él fue el primero que se acercó al colectivo Arabia Masih, intentando entender cómo funcionaba de alguna manera, y de ahí derivó impulsos como la Carta de Valores Comunes, que todavía estamos en proceso, como tantas otras cosas, el Gabinete de Reflexión contra la Islamofobia. A partir de ahí siempre un paso más para adelante, legislar más fuerte contra los delitos de odio, estar ahí presente para pedir la reciprocidad en el voto inmigrante con un colectivo tan amplio como el marroquí. Se le va a echar mucho de menos, pero ha dejado éxitos, pero también un camino trazado que somos otros los que debemos concluir. Para la comunidad latina la figura de Pedro Cerolo es indispensable. No se podría contar hoy con concejales y concejalas en muchos ayuntamientos de Madrid sin contar con la figura de Pedro Cerolo. Pedro Cerolo era latino y era un latino más entre el colectivo, y sería indispensable también porque no podríamos contar, el partido no hubiese liderado la lucha contra los delitos del odio y todas las reformas legales que se han hecho si no existiera la figura de Pedro Cerolo. Como comunidad latina vamos a seguir trabajando en su legado y nos comprometemos a continuar su lucha. Bueno, hablar de Pedro Cerolo para nosotros, para las personas mayores, es muy emotivo porque él que abrió tantos caminos, que nos señaló, que abrió tantos armarios y nos señaló tantos caminos. Abrió uno para las personas mayores, nos sacó de la invisibilidad, nos hizo partícipes, nos puso en el debate político, quiso que la voz y la palabra fueran la nuestra, la de las personas mayores, nos sacó de los servicios sociales. Pedro, nos dejas un mundo más decente, nos dejas un mundo más feliz. Gracias, Pedro Cerolo. Querido amigo y compañero Pedro, muchísimas gracias por haber creado en el 2008 el Grupo Federal de Salud Sexual y Derechos Sexuales del Partido Socialista. Los sexólogos, y en este caso socialistas, tenemos una ley de salud sexual, reproductiva e de interrupción voluntaria del embarazo, una de las mejores de Europa. Y gracias a ti también hicimos el primer encuentro europeo de salud sexual, donde profesionales españoles y europeos debatimos la importancia de la educación sexual, de las diversidades sexuales y de los derechos sexuales en Europa. Gracias por tu legado. Intentaremos continuar tu trabajo. La respuesta al VIH siempre fue una prioridad para Pedro Cerolo
Él llevó a cabo la iniciativa política pionera de crear el grupo de VIH en el seno de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE. Su papel fue también determinante en el fortalecimiento de la voluntad política y en el aumento presupuestario que llevó a cabo el gobierno de Zapatero. Participó activamente en los congresos mundiales de SIDA de Viena y de México y fue embajador de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. Los actores sociales que trabajamos en el ámbito del VIH lloramos la pérdida de Pedro y nos comprometemos a seguir sosteniendo y fortaleciendo la respuesta en su memoria. Pedro Cerolo siempre ha sido un gran amigo del pueblo rumano. Él quería una Europa construida desde la inclusión y no de la exclusión. Ha peleado siempre por los derechos de los inmigrantes. Ha peleado siempre por la no discriminación de los ciudadanos rumanos que vivimos en España. Desde el Grupo Federal Rumano queremos continuar con su legado. Queremos visibilizar la realidad rumana en España y en Europa. Gracias, querido amigo. Mulțumim, prieten drag. Compañeras y compañeros, el mejor homenaje que podemos hacer a Pedro Cerolo es seguir trabajando, impulsando los grupos federales de la diversidad y, por tanto, manos a la obra y adelante. Répare-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée à moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis pour me dire que je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Chilo, Chilo, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Chilo, la gloire éclaire tout mon être, au nom de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin, imposez sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami, oh Chilo, enlevez à moi l'effort, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Ta parole m'est raisonnée et ton sang me justifie, Chilo. Ta puissance me régénère, ton esprit à moi vénère, la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma
Con Pedro Cerolo siempre nos sentimos acompañados en la lucha contra el VIH y el SIDA. Pedro Cerolo, de hecho, era embajador de UNSIDA. Recuerdo recién diagnosticado del cáncer cómo me llamó para decirme que había decidido salir también del armario de esta enfermedad y para que transmitiese a las compañeras de CESIDA la importancia de salir del armario. Él ya empezaba a sentir el estigma asociado a esa enfermedad. Pedro nos dejó un gran legado y era la necesidad siempre de salir de todos los armarios. Continuamente estamos saliendo de los armarios, pero eso es lo que nos da sentido a nuestras vidas. Gracias, Pedro. Mi experiencia personal con Pedro lo es en la medida en que, acompañado de muchos gitanos españoles y especialmente de Diego Luis Fernández, que trabajó con él de manera muy directa, hemos gastado horas y horas en su despacho de la calle Ferraz, soñando con una sociedad mejor donde las minorías encontraran su verdadero acomodo y donde la piel, la raza, el color, la cultura no fueran nunca elementos de separación entre todos los ciudadanos. Por tu palabra, por tu valentía, porque fuiste un luchador incansable y comprometido con la migración, con la diversidad, con la defensa de los derechos humanos. La comunidad latina lloramos tu muerte y estamos aquí comprometidos con tu legado, con lo que nos has dejado, con el compromiso para seguir adelante. Pedro, te quedas para siempre con nosotros. No voy a descubrir nada diciendo que Pedro Cerolo fue un gran soñador que consiguió encontrar caminos del arco iris incluso en días verdaderamente nublados. Uno de sus grandes sueños fue concentrar el muy disperso movimiento LGTB español, conseguir que múltiples voces que apenas podían hacerse oír en sus localidades se concentraran en una única y gran voz que con potencia, con energía, respetando todas las diversidades y todas las opiniones, pero con uniformidad, se hiciera oír en todos y cada uno de los rincones de España. De este sueño nació la FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Por eso ahora, quienes tenemos el honor de seguir los pasos de Pedro en esta federación que fue su casa, nos encontramos huérfanos, pero al mismo tiempo nos encontramos insuflados por ese espíritu, por esa energía que nos va a llevar a transitar por esos caminos del arco iris que, sin ninguna duda, y más pronto que tarde, nos van a llevar a esa sociedad plenamente justa, igualitaria y fraternal, que es exactamente la sociedad con la que Pedro Cerolo tanto soñó. Desde la plataforma del tercer sector, Pedro Cerolo ha dejado una herencia que es muy difícil de describir. Yo sí que os puedo decir que muchos de los valores que ha defendido Pedro coinciden con los de nuestro sector. Su coherencia personal, su ética, su perseverancia, su constancia, su fidelidad y sobre todo la defensa por unos valores de la igualdad, por crear una sociedad más justa, y yo creo que todo esto lo ha hecho con un estilo personal que ha sido impecable. Desde aquí quiero transmitiros que si ahora mismo estuviera Pedro aquí, cogeríamos muchísimas fuerzas y le gustaría que le estuviéramos contentos porque es necesario que sigamos construyendo un mundo mucho más justo y mucho más equilibrado. Y yo personalmente, en nombre de la plataforma del tercer sector, me voy a comprometer a eso y voy a defender el legado que nos ha dejado Pedro de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Lamento profundamente la muerte de Pedro Cerolo, defensor del sistema público de servicios sociales, de la educación pública y del estado de bienestar. Siempre estuvo al lado de los trabajadores y las trabajadoras sociales, en la defensa de los derechos sociales, la igualdad y las libertades. Nos acompañó en momentos históricos para la profesión y nos deja su impronta de lucha a cara descubierta por un mundo mejor, porque las personas vivamos una vida que merezca la pena ser vivida. Gracias, Pedro. Hasta siempre. Pedro Cerolo está en el número 3 de la lista para la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Los 37 diputados que hemos sido elegidos siempre sabremos que está con nosotros como un legado que tenemos que hacer cumplir y hacer valer, ¿no? El mejor homenaje que le podemos hacer es seguir luchando por lo que él luchó. Y lo que queremos es expresar nuestro afecto en el modo de esta acción. Él
es un diputado siempre en la Asamblea de Madrid con nosotros. Pedro es amigo, Pedro es hermana, Pedro es maestro. Él nos enseñó dónde comienza el camino de las baldosas amarillas, ese que nos lleva a la ciudad detrás del arco iris, donde se fabrican los sueños, donde se tejen los sueños. Con él visibilizamos la T del colectivo transexual dentro y fuera del partido. Con él trabajamos en la Ley de Identidad de Género que devolvió la dignidad a mujeres y hombres transexuales. Buena parte de mi vida yo no la entendería sin Pedro Cerolo. Bueno, Pedro Cerolo fue una persona que siempre participó en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública de una manera muy generosa y sin ningún tipo de búsqueda de protagonismo, ¿no? Yo creo que él entendía de una manera muy clara por ideología, ¿no?, la importancia de un sistema sanitario público de calidad y evidentemente pues por sus circunstancias personales seguramente lo veía de una manera todavía más evidente, ¿no? Pedro Cerolo ha sido un gran defensor del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar y también de nuestra profesión de trabajadoras y trabajadores sociales. Cercano, trabajador incansable, quería llegar al detalle de todo y sobre todo quería destacar también la gran labor de pedagogía con toda la clase política para que se entendiera la importancia de los servicios sociales en el conjunto de las políticas públicas. Quiero hacer mi homenaje a Pedro por mi reconocimiento a lo que ha sido el testimonio de su vida en defensa de la dignidad, de la igualdad, de la diversidad y de una convivencia entre todos en las que nadie deba de ser estigmatizado ni por su creencia, ni por su identidad sexual, ni por sus diferencias culturales, ni por su condición económica, ni por pobreza, ni por marginación. Pedro nos dio con su propia vida ese testimonio de que somos ante todos personas con dignidad, que los servicios sociales nos reconocen esa realidad y que trabajan para nuestro bienestar y para nuestra convivencia. Una de las claves más importantes para conocer la personalidad de Pedro Cerolo y lo que él ha significado ha sido su conocimiento como defensor y militante activo de la laicidad y del laicismo. Pedro Cerolo fue él mismo un ejemplo de laicidad práctica, de defensa de los principios de la laicidad. Su manera de defender sus ideas, la tolerancia activa, el diálogo, la defensa del derecho a la libertad de conciencia, la defensa de los derechos de todas las personas, su diversidad, etcétera, etcétera. Todo eso configuró, diríamos, la personalidad de Pedro. Pero aparte de esto quisiera recordar que no solamente se trataba de una filosofía que él defendía y una manera de ser que ya es importante, sino también todo el trabajo que dentro del Partido Socialista Pedro Cerolo hizo en defensa de estos principios y para el desarrollo de una política de laicidad dentro del PSOE. Desde la Cumbre Social de Madrid queremos manifestar nuestro agradecimiento a Pedro por su implicación, por su apoyo y por la participación que ha tenido siempre en todas las reivindicaciones que hemos hecho desde la Cumbre Social. Todas han ido encaminadas a defender los derechos de ciudadanía y los derechos sociales. Posiblemente nadie como Pedro ha sabido entender que lo importante en política son las personas. El activismo LGTB tiene mucho que agradecer a Pedro Cerolo porque su esfuerzo personal motivó y movilizó a gran parte de la población LGTB que se sentía muy marginada y muy dentro del armario. La visibilidad que daba Pedro en cualquier medio de comunicación como persona LGTB era muy grande y eso se trasladó en que los activistas tuviésemos más valor a la hora de enfrentarnos a los problemas diarios y a dar la cara y salir del armario. Pedro ha abierto nuestra sociedad tan clausurada a la diversidad que enriquece y ensancha. Y en esa apertura convocó también a las personas con discapacidad. No se olvidó de que una verdadera comunidad se forja también en todas y con todas las diversidades humanas. Gracias, Pedro, por llamarnos a ese gran proceso. Su apoyo a nuestro grupo, su apoyo a nuestra gente, su apoyo, por si no os dais cuenta, a la gente negra. Pedro siempre decía que él era un negro más. Pedro siempre decía que no solamente apoyaba diferentes causas de diversidad, que dentro de su diversidad también estaba el ser negro.
Entonces Pedro vio en nosotros, en la gente negra que estamos en este país, también un grupo. Buenas tardes. En primer lugar, si me lo permitís, quiero reiteraros la bienvenida a este acto al que nos hemos todos convocado de homenaje a Pedro Cerolo, que lo celebramos aquí en la Casa del Pueblo de la Unión General de Trabajadores. Por eso creo que estoy en la obligación de daros la bienvenida. Que no sé, bueno, creo que la mayoría sabréis que tenemos otra sede, la sede de la Comisión Ejecutiva Confederal. Esa sede está colindante con la Plaza de Chueca. Yo suelo ir de manera más o menos habitual a comer a un restaurante, a una casa de comidas de la calle Barbieri, donde dan comida casera con orgullo. Y hace pocos días me acerqué en la Plaza de Chueca, que había, debajo de una farola que ilumina, creo que el número 5 de la plaza, debajo de esa farola había una serie de velas rojas muy bien alineadas, y había algunos papeles ya maltrechos por el tiempo, y en uno de ellos había una frase de Pedro que quería compartirla con vosotros, ¿no? La frase la apunté y dice así: recuerda siempre que no estás solo, que estás acompañado. Hay mucha gente que te apoya, pero sobre todo intenta vencer el miedo. Porque sin miedo sientes que la vida está contigo. Sin miedo sientes que la fuerza está contigo. Vencer el miedo. Esto es algo que sin duda define a Pedro. Creo que Pedro era un experto en vencer el miedo. Y sin miedo, él sintió que la vida y la fuerza le acompañaba siempre. Y en relación con vencer miedo, creo que hay un ámbito fundamental para defender la realidad, y la realidad es que somos distintos. Y ese ámbito es el ámbito en el que están nuestros niños y nuestras niñas, el ámbito de las aulas, donde ellos empiezan a crecer en ilusiones, empiezan a crecer en inseguridades, y también dentro de ellos empieza a crecer el miedo. El miedo a ser diferente hay que empezar a vencerlo desde las aulas, desde el respeto a nuestros niños, a nuestras niñas, a los profesores, y desde el respeto a la comunidad educativa y a la diferencia entre las familias que componen la comunidad educativa. Pedro, creo que lo ha dicho alguien en uno de los vídeos, en el vídeo que no se interrumpió de manera tan abrupta, creo que fue en el anterior. Creo que alguien ha recordado que Pedro decía que había salido de muchos armarios. Y hay una frase de él en la que dice que cuando vino a Madrid con 18 años, dice: me llamaron sudaca antes que maricón. De manera tal que creo que Pedro era el campeón de la igualdad, si se me permite. Sabía conjugar la defensa de la igualdad en el sentido más amplio de la palabra igualdad. Y en ese sentido también
participaba en todas las manifestaciones del 1 de mayo. Yo tengo aquí una foto del último 1 de mayo donde, digamos, volvimos a sellar nuestra amistad por enésima vez con un abrazo. Iba a las manifestaciones del 1 de mayo. Hemos asistido juntos, por lo tanto, este 1 de mayo, a la conmemoración del 125 aniversario del 1 de mayo. Ya lamento profundamente que la conmemoración del 45 aniversario de la primera manifestación del Día de la Liberación, que creo que es este año, cuando se ha cumplido este último domingo sábado o domingo de junio, ya lamento que él no haya podido estar con nosotros, ni vaya a estar con nosotros en la manifestación del próximo sábado, que es cuando se celebra en Madrid, ¿no? Creo que en esa manifestación vamos a comprobar algo que puede parecer insólito, cómo deja un hueco inmenso solo una persona, en una manifestación donde con plena seguridad va a haber cientos de miles de personas. Pues el hueco que solo una persona va a dejar va a ser un hueco inmenso, que vamos a percibirlo absolutamente todos. Él venía a las manifestaciones del 1 de mayo porque era un defensor de los derechos fundamentales. Y yo creo que hay algunos paralelismos entre la celebración del Día del Orgullo Gay y la celebración del 1 de mayo. En ambas efemérides, los trabajadores, las trabajadoras, los colectivos, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, cuando iniciamos esa andadura, unos hace 125 años, otros los mismos, hace 45 años, decidimos ser sujetos conscientes de nuestra propia historia. Y, por lo tanto, decidimos ser los protagonistas de los cambios que necesitaba nuestra sociedad. No queríamos vernos nunca más humillados, ofendidos y pisoteados. Y esa es una de las coincidencias, creo que con el 1 de mayo y con la manifestación del Día del Orgullo Gay, año a año desmontamos los muros de piedra de la desigualdad y de la discriminación, que, como sabéis perfectamente, desgraciadamente, mientras los derechos fundamentales no sean indiscutibles, las manifestaciones van a seguir siendo fundamentales para conseguir, de verdad, alcanzar una sociedad de iguales, donde todo el mundo tenga claro que el prefijo homo o el prefijo hetero son simplemente una opción sexual, son expresiones de las características de las personas. Dos personas pueden compartir un proyecto y formar una familia en libertad, en igualdad, sin ningún tipo de restricciones. Y en ese sentido, creo que hoy también, efectivamente, ya hablará el protagonista político fundamental a continuación de mi intervención. Hoy, precisamente, conmemoramos también el 10º aniversario de la ley del matrimonio homosexual, donde simplemente lo que se hizo fue cumplir un precepto constitucional de igualdad de derechos y de no discriminación, y evitar que se excluya o se dé trato de inferioridad a cualquier persona. Hay quien dice que las conductas discriminatorias generan fobias. Leí en algún sitio que tener homofobia no es tener miedo, es simplemente ser un imbécil. Pedro sabía que los que, como él, luchan o luchamos por la igualdad social y por la no discriminación, tienen mucho en común con los sindicatos. Y tenemos muchas coincidencias. Incluso hay algunas coincidencias dramáticas, cosas que tenemos en común y que tienen, a mi juicio,
una gran carga dramática, que es el hecho que donde persiguen con saña la diferencia sexual, también se suele perseguir habitualmente a los que defienden los derechos laborales. Parece que hay personas que no nos quieren. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo más fuertes los lazos que nos unen. Todos luchamos por los derechos humanos. La lucha contra la discriminación nos fortalece como personas, como nos fortalece el recuerdo de nuestro querido compañero Pedro Jesús. A continuación le cedo la palabra a José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias. 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 Gracias, compañeros. Este es un acto justo y es justo también que en este acto tengamos que contener las emociones y no nos desborden. Para mí es así hoy. Gracias por darme la palabra. La palabra es importante y sobre todo la palabra gracias. La palabra gracias nos dice cercanía, compañerismo, amistad, lealtad, reconocimiento, gratitud. Decía Francisco de Quevedo que la gratitud es la parte más importante de un hombre de bien. Y este es un acto de gratitud y de reconocimiento a Pedro, a mi amigo Pedro Cerolo, a nuestro amigo querido Pedro Cerolo, del que me llevo de sus recuerdos, sus besos y sus abrazos. Sí. Pedro era un hombre que se sentía libre y expresó su libertad, contagió su libertad y su afán de igualdad. Pedro amaba libremente. Deseaba que los demás amaran libremente. Deseaba que la libertad no tuviera barreras. Que los discriminados por la historia, por una moral injusta, por políticas injustas, recuperaran su dignidad. Pero Pedro Cerolo no fue solo Pedro Cerolo. Con Pedro Cerolo hubo muchos, estáis aquí. Muchos. Carla, Boti. Tantas Carlas, tantos Botis, tantos Pedros. A ellos mi homenaje hoy más que a nadie. A los que se sintieron como Pedro y marcharon como Pedro, y marcharon por esa alameda de la libertad, que fue cada día del orgullo gay, con esa bandera que ilumina, esa bandera que es nuestra. A los Pedros, Cerolos, y también a este país. Yo quiero homenajear a este país hoy. A este país que fue de los pioneros, que comprendió, apoyó, acompañó la conquista de la dignidad y de la igualdad frente a tantos siglos de humillación, de falsedades, de discriminaciones. Sí, de vez en cuando también tenemos que hacer un homenaje a nuestro país.
Y debo decir que es uno de los procesos quizá más importantes que hemos vivido en esta ya madura democracia. Ese proceso de un país como España, que en todos los índices da los niveles más altos de respaldo al matrimonio homosexual, a la diversidad. Aquí lo habéis hecho muy bien, el movimiento LGTB. Y aquí os ha ayudado el Partido Socialista. Sí, lo hemos visto en este emotivo vídeo. Te recuerdo a Pedro. Este es un partido de mayorías porque es un partido de las minorías. Y porque ha ido integrando las causas justas de los discriminados, de aquellos que han tenido y aún tienen en muchos casos menos derechos. Somos un partido de la mayoría porque somos un partido de las minorías. Y yo quiero resaltar hoy una tarea especial de Pedro. Aquí se ha sido apuntada, pero quiero contaros una cosa. Pedro, en efecto, fue nombrado representante de Naciones Unidas de ONU-SIDA para el tema de la lucha contra el SIDA en Latinoamérica y el Caribe. Pero trascendió a Latinoamérica y el Caribe su actividad. Ya le conocíamos. Y el otro día, un médico que lleva más de 15 años trabajando en Kenia, me recordó que gracias a nuestro gobierno y a la cooperación al desarrollo y a la lucha contra el SIDA, que formó parte de una de las líneas de la cooperación al desarrollo, en Kenia prácticamente se había erradicado la transmisión de madre a hijo del SIDA. Y que en ello había tenido una constancia y una lucha enorme Pedro Cerolo. Hasta en Kenia dejó huella de la buena. Sí, cómo no recordar toda su tarea en tantos frentes, en esos años en el que tuvimos la ocasión de impulsar leyes en favor de las minorías, de tomar medidas en favor de la igualdad, de hacer un periodo y un abanico de leyes transformadoras. Yo hay algunas que hoy quiero recordar. Yo hay una que recuerdo siempre, porque es una minoría de las que más le cuesta que se la escuche. Y es la minoría a la que, o con la que aprobamos una ley de reconocimiento de la lengua de signos, para que su derecho fuera. Y siempre recuerdo esto porque cuando veo las imágenes del día de la aprobación en el Parlamento de aquella ley, recuerdo a Pedro Cerolo aplaudiendo así. Es la imagen que tengo grabada de aquel emotivo momento, o de lo que empujó y lo feliz que se sentía. Lo debo recordar hoy, el día que aprobamos la regularización de 700.000 inmigrantes en nuestro país a los que le concedimos derechos a una vida más digna. Lo que empujó Pedro. ¿O cuánto estuvo detrás de la ley de la dependencia? Peleando, como siempre, con los de economía, para instaurar ese nuevo derecho, un nuevo derecho transformador. ¿O cuánto se ocupaba
También hicimos una ley en favor de ellos, de los españoles en el exterior, la Ley de Derechos de los Ciudadanos Españoles en el exterior. O cuánto impulsó la Ley de Memoria Histórica. También para que 500.000 españoles pudieran adquirir la nacionalidad española, 500.000 latinoamericanos que han adquirido la nacionalidad española como consecuencia de la Ley de Memoria, la Ley de Nietos que llaman allá. Hijos del exilio, nietos del exilio, que tenemos que sentirlos como españoles. Ellos se sienten muy orgullosos del pasaporte español. Este partido es grande porque tiene y cuenta con gente, tanta gente, como Pedro Cerolo, que ha dado lo mejor de su vida, desinteresadamente. Y además a mí me gustaba porque era siempre optimista. Ya lo podéis entender. El día que se aprobó el matrimonio, hace 10 años, el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario, en mi intervención en el Parlamento terminaba con una cita de Cavafis, una bella cita de Cavafis. Hoy la quiero recordar porque es como si Cavafis hace más de un siglo la hubiera escrito para Pedro Cerolo. Decía Cavafis: más tarde, en la sociedad más perfecta, alguien hecho como yo ciertamente surgirá y actuará libremente. En efecto, fue Pedro Cerolo. Y como estoy siendo capaz de contener la emoción, quiero simplemente deciros que la lucha por la igualdad, la lucha por la no discriminación, la lucha por los derechos, es una lucha que nunca termina, que nunca termina. Y a pesar de el gran avance que hemos dado en España en favor de la tolerancia, en favor de la dignidad, en favor de la no discriminación, que es el principio esencial de una democracia, aún quedan espacios, rincones, conciencias que no lo defienden. Y si queremos de verdad que este país siga siendo una vanguardia en el avance de los derechos, en la igualdad, en la defensa de las minorías, debemos, Pedro, ahora me refiero a nuestro Pedro Sánchez, debemos, Pedro, volver a poner en pie, Ángel, educación para la ciudadanía, para que la escuela sea una cultura en favor de la diversidad, de la pluralidad, de los derechos humanos. Y con ello seguir por esa senda, porque habrá que perfeccionar leyes, hacer nuevas leyes. Esa es la grandeza de la democracia, que cada generación, Pedro, tiene no solo el derecho, sino incluso la obligación de ensanchar la libertad y ver la libertad de otra manera. Esa es la grandeza de la democracia en la que creemos, porque es nuestra, porque es nuestra. Teníamos razón hace 10 años, cuando dijimos que este sería un país más decente. Y es un país más decente, porque ha reconocido a todos en igualdad. Teníamos razón, sí, teníamos razón hace 10 años cuando dijimos que tanta gente, tantos hombres y mujeres que habían sufrido humillación,
marginación, tenían los mismos derechos a vivir felizmente, a amar a quien quisieran amar. Lo teníamos en favor de los gays, de las lesbianas, de los transexuales, a los cuales reconocimos, como se ha recordado aquí, también con la Ley de Identidad de Género. Carla no se olvida. Y estos días, parece que los destinos de la historia a veces se cruzan. Estos días, la primera democracia del mundo, a través de una sentencia del Tribunal Supremo, ha reconocido el derecho fundamental al matrimonio homosexual en esa gran potencia. Es el país que fundó la democracia. Los padres fundadores pusieron en pie las grandes leyes de la democracia, de la convivencia. Y ahora cabe decir que también acertamos cuando hace 10 años dijimos que no éramos los primeros, fuimos casi los primeros, pero que detrás de nosotros vendrían muchos otros países impulsados por la fuerza de la igualdad y la libertad. Y han venido otros muchos y tenemos que tener el compromiso de que vengan otros muchos, porque no podemos aceptar todavía tantos países en el mundo que discriminan, humillan y marginan a la gente por su orientación sexual, en cualquier continente. Y permitidme, porque creo que merece la pena, sobre todo pensando en Jesús. El juez que dirimió en el Tribunal Supremo norteamericano el empate, que era de 4-4, la sentencia ha sido 5-4, es el juez Kennedy. Sí, juez Kennedy. Siempre hay un Kennedy en Norteamérica para la leyenda. Y el juez Kennedy escribió algo tan impresionante. Dijo, el matrimonio representa el amor que puede sobrevivir a la muerte. El amor que puede sobrevivir a la muerte. Y quiero, porque al final está ahí el corazón de Pedro, el alma de Pedro, latiendo en nuestra memoria, en nuestros sentimientos. El corazón de Pedro late en la democracia de España y en la historia. Somos un país poco dado a reconocer, a recordar, a tener nuestros santos laicos. Y Pedro es un santo laico de la democracia española. Quiero terminar con un párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tantas veces hemos citado a los grandes padres fundadores, queriendo hacer una nación más perfecta, esa Constitución. En fin, que luego dijeran que yo por lo de la bandera era antiamericano, aquello de que no me levanté. Pues no. No. Era anti-Bush. Y es distinto. Dice el párrafo así: estos hombres y mujeres respetan el matrimonio de manera tan profunda que ellos mismos han decidido hacerlo para sí. Su esperanza reside en escapar de la condena, que es vivir en soledad y excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igualdad en su dignidad a los ojos de la ley, la Constitución
les confiere ese derecho. Y nuestra ley, hace 10 años, les confirió ese derecho. Ahora, igual que el Estado de Derecho es una lucha por el Estado de Derecho, la lucha por las libertades es una lucha permanente. Y ahora, nuestra voz y nuestros actos, nuestras palabras, son las palabras de Pedro Sánchez. Y tengo plena confianza de que esas palabras de libertad, de derechos, de igualdad, de no discriminación, de no resignación, de justicia, de erradicar la violencia contra las mujeres, de hacer un país cada día más decente, más libre, más digno, siguen con toda la fuerza de Pedro Sánchez. Gracias. Gracias, amigos y amigas. Gracias, Cándido. Gracias, José Luis. Gracias, querido Jesús. Ya que estamos en una semana de orgullo, os diré que me siento orgulloso de haber sido compañero de Pedro Cerolo como concejal del Ayuntamiento de Madrid y me siento muy orgulloso de estar acompañado de compañeros y compañeras como vosotros en un día tan especial. Y es verdad que la ocasión lo merece, que el motivo que nos ha convocado hoy aquí es para reivindicar la mejor tradición del PSOE. Hoy celebramos nuestra historia reciente de lucha por los derechos de la ciudadanía, una historia que entronca con los 136 años al servicio de la libertad y de la igualdad del socialismo democrático en nuestro país. Con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el Partido Socialista hizo suya una vez más la causa de tantos hombres y mujeres que dedicaron su esfuerzo, sus energías, incluso su vida, a las causas que representamos los socialistas. Y como en tantas otras ocasiones, amigos y amigas, el PSOE fue ese gran cauce de participación ciudadana que dio voz a quienes compartían con nosotros los ideales de libertad, de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Su victoria, como recordaba José Luis entonces, fue la victoria de la sociedad española. Y mirad, no medimos su mérito solo por lo conseguido, que no es poco, sino por la fuerza admirable que nos movió entonces. Pocos grupos humanos como el colectivo LGTB han vivido tan unánimemente silenciados y perseguidos. Sin embargo, a pesar de esa persecución de ese grupo, han salido personas ejemplares capaces de dar lo mejor de sus vidas, como aquí se ha reivindicado, por una España mejor. Estar hoy aquí, amigos y amigas, comprometidos y determinados a seguir avanzando en la vía de la igualdad y de la libertad, es la mejor manera que se me ocurre de honrar esa herencia y de agradecer ese caudal de compromiso. Este sentimiento de gratitud, amigos y amigas, hoy lo compartimos todos porque lleva un nombre propio, grabado en la memoria de todos los socialistas y yo me atrevería a decir que también de millones de españoles y de españolas, que es el nombre de Pedro Cerolo. Dicen que quienes abren camino suelen marchar solos. No fue el caso de Pedro. Fuimos muchos los que aprendimos de Pedro, fuimos muchos los que avanzamos con Pedro, porque con Pedro cada paso que él daba nos hizo mejores a todos. Pedro solía decir que cuando somos valientes, acertamos. A mí eso se me quedó siempre grabado. Cuando somos valientes, acertamos. Y con él, José Luis, fuimos valientes. Frente a una campaña, recordad, feroz de la derecha entonces, hace 10 años. Y acertamos, claro que sí, porque ampliamos el espacio de libertad de muchos españoles y españolas e hicimos de España un país mejor para todos. Gracias a Pedro, ayudamos a cambiar, a mejorar España entre todos. Y yo quiero reivindicar hoy ese sentido de la política transformadora, de la política como motor de libertad, de progreso, que siempre representó Pedro Cerolo allí donde desempeñó funciones políticas. Hoy más que nunca en España, amigos y amigas, necesitamos un cambio que nos una,
Porque una sociedad que no excluye es una sociedad más fuerte. Una sociedad que reconoce a todos sus ciudadanos los mismos derechos, como aquí he dicho antes José Luis y Cándido, es una sociedad más solidaria y una sociedad más sólida. Y quiero reivindicar ese sentido de la política transformadora, porque en este tiempo en el que se acelera el pulso de la historia, quien se detiene, retrocede. Amigos y amigas, retrocede. Quien se conforma con conservar lo que hay, se arriesga a perderlo todo. No basta en estos tiempos una actitud conservadora. Y esa es la otra lección de aquellos días, José Luis, Jesús. El tiempo de España va muy por delante del tiempo de la derecha española. Así ha sido siempre, desgraciadamente, para España. Llegaron tarde a la defensa de la Constitución española, continúan sin llegar a la defensa de la educación para la ciudadanía, José Luis, a la defensa de la sanidad pública, continúan sin llegar a la defensa de la libertad de las mujeres para decidir cuándo ser madres y cuándo no. Y continúan, amigos y amigas, continúan sin llegar al matrimonio, y repito, sí, al matrimonio entre las personas del mismo sexo, que la inmensa mayoría de españoles y españolas han entendido con la naturalidad de una sociedad avanzada como es la sociedad española. Si los socialistas hemos transformado la realidad es porque hemos sabido nutrirnos, y antes lo decía José Luis y yo lo comparto, de los sueños y de la inteligencia de gente que siempre vio más lejos y que se puso manos a la obra como fue Pedro Cerolo. Gente que dijo que una sociedad digna no permite la discriminación y el tiempo nos ha dado la razón. Los socialistas sabíamos que cuando esta ley fuese aprobada, gozaría de la amplia aceptación y no tardaría en ser una de las más queridas por los españoles. Y hoy, tan solo 10 años después de su aprobación, amigos y amigas, el respaldo social, José Luis, ha pasado del 57% al 88%, el más alto del mundo, amigos y amigas. Ese es el país que tenemos, José Luis, gracias a ti y gracias a un personaje y a un líder social como Pedro Cerolo. Muchísimas gracias. Estaba claro porque el cambio más profundo e irreversible, esto lo aprendí de Pedro, es aquel que se produce en los corazones de la gente y se instala en la vida diaria de las personas. El matrimonio entre personas del mismo sexo cambió a mejor nuestra forma de percibirnos como sociedad y de vernos como país. Es una ley que hizo comunidad porque acercó un poco más a nuestro país a ese ideal de igualdad, de libertad, de fraternidad, de pluralidad, que convierte un territorio en patria. Mirad, las palabras importan. Una palabra importa. Sin modificar fronteras, con un pequeño cambio, José Luis, en el Código Civil, ampliamos España. Al sumar a este proyecto de convivencia a ciudadanos que hasta ese momento eran injustamente excluidos. Quienes miran la patria bajo el prisma de una sola identidad, de una sola lengua, de una única forma de entender la familia, de una única forma de vivir, están sencillamente ciegos ante el inmenso valor de la diversidad. Esa es la lección que yo aprendí de Pedro Cerolo. Los socialistas hicimos de España un país más amplio para vivir. Lejos quedó el tiempo en el que en nuestro país se obligaba a vivir juntos a los que no se aman y separados a los que se aman. Un pequeño cambio legal abrió un espacio de decencia y dignidad humanas que no ha hecho sino crecer desde entonces. Mirad, fuimos el cuarto país del mundo en reconocer la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese derecho, tras Holanda, Bélgica y casi coincidiendo en el tiempo con Canadá. Pero me recordaba antes Jesús que fuimos, José Luis, el primero en conjugar matrimonio y adopción. Fuimos el primero, José Luis. Y nuestra decisión política abrió más puertas y despertó más conciencias, también fuera de nuestro país. Nos siguieron Suecia, Noruega, Portugal, Islandia, Dinamarca, Sudáfrica, Argentina, Uruguay y muchos otros. Y abrimos un eje de la libertad al que nos siguieron países como Estados Unidos, como José Luis ha evocado. Demostramos al mundo que las leyes que amplían derechos y libertades son una inmejorable escuela de tolerancia. Y esa es otra de las lecciones de aquel día y de las muchas décadas que llevaron a aquel día a las que me quería referir hoy. Y es que la democracia no es un lugar de llegada o de destino, como bien decía antes José Luis, es siempre un horizonte por alcanzar, es siempre algo por construir. Eso es algo que Pedro sabía muy bien y recordando a Pedro,
yo me pregunto cuáles serían las causas por las cuales Pedro estaría luchando hoy, con nosotros, hoy aquí. Estoy convencido de que estaría trabajando por una España laica. Estoy convencido de que estaría trabajando también porque no se produjeran más muertes en el Mediterráneo como estamos viendo. Estoy convencido de que estaría trabajando por la integración de la inmigración en nuestro país, por el reconocimiento de la diversidad. Estoy seguro, convencido de que estaría trabajando por acabar con toda forma de discriminación. Eso era algo muy importante para él, como lo es para todos los socialistas, amigos y amigas. Y siempre que nos veíamos, Pedro y yo, me decía: Pedro, tenemos que sacar adelante la ley de igualdad de trato y no discriminación. Pues yo, ante vosotros hoy, asumo el compromiso de que en cuanto lleguemos al gobierno aprobaremos una ley de igualdad y de no discriminación en este país. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno a partir del mes de noviembre, amigos y amigas. Porque la lucha contra la desigualdad y la no discriminación permanece siempre. Y es verdad que quizá no veamos un mundo libre de toda injusticia, pero también lo es que cada paso que damos unidos merece la pena. Y eso pasa en primer lugar por tomar conciencia de que ningún futuro, ningún mañana puede construirse sobre la resignación, la confrontación o el miedo. Por eso yo me niego a que esos discursos, el del miedo y el de la confrontación, agoten todo el espacio público que tenemos en nuestro país. La tolerancia es una virtud, amigos y amigas, exigente, activa. Nos exige estar siempre alertas ante la injusticia. Nos exige siempre un poco más. Nos pone siempre a prueba. Nos dice que la fortaleza de los valores no se mide por la incapacidad para el diálogo, sino justo al contrario, porque no se teme la discusión, el acuerdo, buscar convencer e incluso ser convencidos. Y aquel día con Pedro, hace 10 años, la mayor parte de españoles y españolas nos sentimos orgullosos de la política como gran palanca de cambio, de unión, de ciudadanía y de convivencia. Nos sentimos hace 10 años orgullosos de esa política que hace más libres a algunos de nuestros conciudadanos, que no eran extraños, eran nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Se trataba entonces, como dijo José Luis, de un pequeño cambio en el texto legal. Se agregaba apenas un párrafo en el que se establecía que el matrimonio tendría los mismos requisitos y los mismos efectos, José Luis, que en las parejas de diferente sexo. Un pequeño cambio en la letra que, sin embargo, supuso un cambio inmenso en la vida de miles de ciudadanos, como la de Emilio y la de Carlos, la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio después de 30 años de vida en convivencia, o como la de Pedro y Jesús. Desde esas primeras bodas, Jesús, José Luis, se han celebrado 30.000 matrimonios más, casi la mitad de ellos, amigos y amigas, de mujeres. A todas esas parejas, así como a sus hijos, esta ley ha dado una respuesta real a sus proyectos de vida reales, a su necesidad de ver reconocida legalmente su situación. Para todos esos españoles y españolas, para sus familias, para sus amigos, para sus hijos, el compromiso de los socialistas con la igualdad fue más que un símbolo. Les dio la seguridad de vivir en un país que se reconoce en todas y cada una de sus identidades sexuales. A quienes habían padecido épocas de intolerancia, esta ley no les devolvió el tiempo perdido, pero sí el respeto que siempre debieron disfrutar. Por eso el 3 de julio es para los socialistas un momento de genuina satisfacción. Esta gran obra la hemos hecho nosotros juntos, como Pedro decía, y vamos a reivindicarla con alegría, sí, con alegría, porque lo mejor de Pedro era su sonrisa, Jesús, era su sonrisa. La vamos a reivindicar con alegría, con humildad, pero con mucho orgullo, amigos y amigas. Y es también un día para felicitar a todo el colectivo LGTB por esta conquista, independientemente de su opción política, porque esta victoria no es contra nadie, al contrario, es de todos y para todos. Quiero unirme a esta celebración y deciros que el reloj de la igualdad y de la libertad sigue en marcha para los socialistas, como bien decía antes José Luis, que nos llama a un tiempo nuevo, en el que continuaremos rompiendo, con la fuerza de la democracia, las barreras que restringen la felicidad de muchas personas. Allá donde haya una injusticia, que sepáis que estará el Partido Socialista combatiéndola.
Allá donde haya una inseguridad que erradicar o una libertad que conquistar, estará siempre el Partido Socialista, como diría nuestro querido amigo Pedro Cerolo, con el valor de las convicciones en pie y en primera línea. Muchas gracias y feliz orgullo. Me ha sido encomendada la tarea de continuar. Sustituir, evidentemente, es imposible. Es imposible sustituir a una persona que no era un referente en el Partido Socialista, no era un referente en los movimientos sociales, en la lucha por los derechos, sino que era un referente, como bien se ha dicho aquí, para todo el país, un referente histórico y una persona que dentro de lo que es la lucha por los derechos civiles y que cada país tiene su icono, es nuestro Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles. Por lo tanto, en ese sentido creo que es imposible su tarea. Lo que vamos a hacer las personas que estamos aquí, personas todas ellas que eran importantes y personas que ayudaron a Pedro durante todo su devenir político y social, es repetir el discurso que dio Pedro con arreglo a la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario el 1 de octubre de 2004 en un acto que se realizó en Ferraz.
y voy a comenzar según sus palabras. Queridísimas compañeras y queridísimos compañeros, amigas y amigos, sé que todos los que estamos aquí venimos a compartir una alegría inmensa, la que alberga nuestro corazón, la alegría que produce en un corazón democrático como el nuestro el reconocimiento de la dignidad de cada cual, de la dignidad homosexual, tantas veces pisoteada y vilipendiada, un reconocimiento que es el fundamento del orden político y de la paz social, como bien dice nuestra Constitución, una Constitución que también es nuestra. Venimos diciendo en estos días que el fin de la discriminación legal hacia lesbianas y gays supone la culminación de una larga lucha anhelada por los colectivos reivindicativos, y así es. Nuestra joven democracia ha sido el espacio donde ha podido generarse un movimiento reivindicativo que era imprescindible y que ha ido creciendo hasta hacerse imparable. Un movimiento que ha ido madurando con la propia sociedad. Una sociedad que ha demostrado, con su apoyo mayoritario a nuestra demanda, su convencimiento de que los derechos humanos, los derechos constitucionales, los derechos civiles, nos pertenecen a todos por igual. Y en consecuencia de ello ha actuado el Gobierno, buscando la felicidad del pueblo, como rezaba la Constitución española de 1812. Y esperamos que, en consecuencia, actúe el legislador, pues como nos enseñó Platón, el legislador no debe proponerse nunca la felicidad de ciertos ciudadanos, con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos. Gracias. En los últimos años, las manifestaciones reivindicativas y las celebraciones del Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual, Orgullo Ciudadano, han sido enseña pública de nuestra presencia y de nuestra lucha. Una enseña que ha ido creciendo paulatinamente hasta hacerse multitudinaria. Solo la guerra, la violencia terrorista, las amenazas golpistas o los atentados contra los derechos de los trabajadores o el medio ambiente han sacado a la calle a tanta gente. Y esa pacífica y cabal protesta ha tenido que ser oída al fin. Una protesta pacífica y seria por auténtica, a la que se han ido sumando todos los que han querido, con ciudadanos que han dejado constancia de que no estamos solos, de que el amor y la libertad individual son valores de todas y de todos, valores que conducen siempre a la armonía social, una armonía que se enriquece con las diferencias. La alegría que hoy sentimos la imagino y creo, pues, arropado por ese abrazo con la ciudadanía que los homosexuales ansiábamos. Un abrazo anhelados para sabernos miembros de nuestra comunidad, ciudadanos y ciudadanas de primera. Un abrazo que nos da al fin el calor que tanto hemos buscado. Ahora somos ya pedacitos de ese enorme plural que debe de ser la sociedad. No es hora hoy de amarguras, sino de felicidad. Pero tampoco debemos olvidar nunca que venimos de una lucha muy dura. No debemos olvidar lo pasado, porque hemos sufrido una injusta y cruel represión que nos condenó a las cárceles, a los psiquiátricos, a la burla, a la soledad, al estigma, a la desesperación y al ostracismo de los armarios por el solo hecho de nuestra diferencia sexual, que condenó a muchos ciudadanos y ciudadanas buenos, responsables e inocentes. Es tiempo, pues, de esperanza, pero a todos los que han sido víctimas directas y anónimas de esta injusticia, a todos los que se les sustrajo en el camino de su vida la posibilidad de vivirla en plenitud, por ello y para ellos, para redimir su memoria, vaya dedicado nuestro recuerdo y nuestra felicidad de hoy. Como demócratas, debemos sentirnos también orgullosos de los artífices de esa lucha. El movimiento de liberación lésbico y gay ha sido posible gracias al esfuerzo tantas veces ingrato, desmoralizador y extenuante de los movimientos reivindicativos de lesbianas y gays. Día a día, durante años, cientos de personas han sido líderes anónimos de sus propios destinos y de los nuestros. Mujeres y hombres que han dedicado su tiempo y su trabajo y arriesgado su vida, impulsados por el coraje que insufla el afán de justicia, inspirados por la esperanza de una vida mejor para todos. Sin ellos, sin los colectivos, la lucha no hubiera sido posible. Sin ellos, sin los colectivos, el triunfo estaría por llegar. Es, por tanto, este
un triunfo de la participación ciudadana, de esa política que a veces creemos pequeña y es la base sobre la que se construye la gran política. Un triunfo de la vieja incontestable máxima de que la unión hace la fuerza. Sabíamos que teníamos la fuerza de la razón, pero necesitábamos los brazos que la sostuvieran. Y estos han sido los de los militantes y las activistas que han mantenido viva la llama de la lucha. Muchas gracias. Con ellos, muchos otros y muchas otras han aportado su esfuerzo, dando la cara por la justicia y la libertad desde distintos ámbitos. Publicaciones LGTB, periodistas, artistas, personajes públicos, cuyo apoyo es impagable por lo que tiene de trascendencia masiva. Mujeres que nos han apoyado en este camino. Sé que todos compartimos hoy la misma alegría y a todos agradecemos su lucha, su trabajo, su valentía y su apoyo. Y no puedo dejar de mencionar a un barrio, me lo pide el corazón, el barrio madrileño de Chueca, que ha sido escenario pionero de la convivencia ejemplar entre la ciudadanía. Su demostración diaria de lo que es vivir en paz y respeto es espejo para otras ciudades y ha de ser referente que ilumine muchos rincones de nuestro país, cuyos habitantes aún necesitan la luz de la tolerancia y el respeto para sus vidas. Porque ahora que nos ampara la ley, queda algo por conseguir. Y ese algo es mucho. Que nadie en ningún sitio sea discriminado por su diferencia. Como dijo Larra, un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. Despotismo de determinadas costumbres a muchas realidades. Y hablando de realidades machacadas, nuestra lucha continúa también en la consecución de los derechos de nuestros compañeros y compañeras, amigas y amigos, hermanas y hermanos transexuales. La sociedad les debe su acogida y su lugar y no cejaremos hasta conseguirlo. He querido, pues, recordar a todos y a todas los protagonistas de esta lucha. También a las fuerzas políticas que han apoyado nuestra reivindicación. Izquierda Unida, BNG, Junta, Iniciativa, Esquerra, Coalición Canaria, Convergencia, PNV, Eusko Alkartasuna y el PSOE. Y ahora llega el momento de dar las gracias al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Gracias. Gracias por cumplir, por no fallar, por no dudar llegando el momento de la verdad, que es el del Gobierno, de no titubear, por no cambiar, que es lo que los jóvenes y las jóvenes pedían al presidente Zapatero en la puerta de esta sede el pasado 14 de marzo. Su Gobierno no solo no ha cambiado, sino que no se lo ha pensado dos veces a la hora de sentar las bases de su acción política, demostrando así su capacidad de ser un agente de cambio que la sociedad española, después de 8 años de gobierno en una derecha que nos ha llevado a la guerra, necesitaba un nuevo talento. Sí, que no es otra cosa que un nuevo modelo de política y gobierno. El de Zapatero nos está demostrando que sabe que no puede desperdiciar la oportunidad de ejercer ese cambio. Y como corresponde a un gobierno verdaderamente progresista, a un gobierno verdaderamente socialista, lo primero que ha hecho Zapatero ha sido dar una lección de moral y de progreso, atendiendo a la concesión de derechos fundamentales mediante una reforma de la ley como la que nos ocupa. Lo ha hecho en paralelo a otra medida que se da la mano con la reforma de esta ley, la recuperación de la laicidad. Ante quienes siguen defendiendo y representando la España gris, queremos a una España multicolor. Las mujeres y los hombres socialistas defendemos un modelo de sociedad donde cabemos todos y todas, y todavía algunos tratan de imponer un modelo de color donde solo caben ellos. Ellos, los que nos niegan nuestros derechos.
esos sectores cuyo poder ha sido funesto y discriminador, con los que siempre hemos sido ovejas negras, mujeres y hombres malos, de los que no vamos al cielo, pero vamos a todas partes, que se está mucho mejor. Amigas y amigos, tenemos un gobierno progresista, un gobierno socialista, un gobierno de izquierdas que sin ir contra nadie deja claro que no permitirá intromisiones en los derechos de los ciudadanos ni en los colores de la sociedad que pretendemos. Y a los que se han levantado en almas, decirles que para la salud de nuestra historia soplan otros aires. Y a los que temen por la familia, decirles que hablen de familias, de los distintos modelos familiares y no de un único modelo, que por cierto, gracias a la diosa razón, es ya un modelo democrático e igualitario entre hombres y mujeres, no como había venido siendo a lo largo de la historia, un modelo patriarcal y machista, donde las mujeres han sufrido desigualdad, desamparo y discriminación. Hoy más que nunca, pues, me siento orgulloso de la acción política y del partido al que pertenezco, porque el cambio en España es histórico, dentro y fuera de nuestras fronteras. Un cambio histórico que supera, quizás más que nunca, aquella España rancia y nos sitúa a la cabeza del progreso de nuestra maltrecha civilización. Con Holanda y Bélgica, España es ahora país líder en Europa en la consecución de los derechos de lesbianas y gays. ¿Quién nos lo iba a decir? Este es nuestro triunfo. Pero no es un triunfo exclusivo de lesbianas y gays para gays y lesbianas, sino un triunfo de todos y para todos. Porque una sociedad más libre y más justa es un logro para las mujeres y para los hombres heterosexuales, para el futuro. La incorporación de pleno derecho de los ciudadanos y ciudadanas excluidos del contrato social enriquecerá a la sociedad. Porque venimos pidiendo lo que nos corresponde, pero también tenemos mucho que ofrecer. Ofrecemos igualdad, pluralidad y fraternidad. Recordando a Gabriel Celaya, somos locas y locos del porvenir, que como siempre estar por venir nunca llega. Lo que sí llegan son las leyes de la igualdad que traen mucha tranquilidad. Y la tranquilidad, amigos y amigas, es la mejor forma de felicidad que conozco. Muchas gracias. Va por ti, Pedro, de tus gitanos y tus gitanas, sin miedo a la libertad. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Yo soy la mano de terciopelo. Soy el sosiego, la cuna y la casta. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho como gotas de rocío de otro tiempo. El orgullo de la condesa, milenaria sultana de ojos negros. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente y seña de identidad. No hay río que se la lleve, sin miedo a la libertad.
sentimientos, romperé barreras y pentagramas, seré la dueña de mi destino, gritaré libre, 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 cantaré el viento, que navego libre y me siento gitana, mira mi corazón ante el espejo, pintaré de azul y verde la mañana, el orgullo de la condesa, milenaria sultana de oro negro, sin miedo a la libertad.